Bueno, muy buenas tardes, aprendices del curso Razonamiento Cuantitativo Prueba Saber Pro. Bienvenidos a este espacio de formación, el cual tiene una duración de 40 horas a ser certificadas una vez se apruebe a través de la presentación de evidencias y participación en el curso virtual. Todas las actividades y tareas que se ejecuten en el marco del curso son virtuales. Las grabaciones de cada clase, recuerden, quedan publicadas en el aula para que ustedes tengan como consulta y para aquellas personas que por algún motivo no puedan asistir en el momento de la realización sincrónica de la conferencia. Eh, Recuerden que el curso está habilitado hasta el 1 de diciembre y que este curso es de obligatorio cumplimiento, digamos, es obligatorio mm, a realizarse por parte de los aprendices SENA, que es un requisito que requieren para el momento que van a iniciar el proceso de la presentación de las pruebas Saber Pro, en ese marco de preparación que hace el SENA para presentar esas pruebas. Entonces, pues sí les sugiero a todos respetuosamente pues de que traten de participar enviando sus evidencias y participando en los foros del curso. Voy a devolverme un momento y voy a reiterarles en este video la importancia de que ingresen al curso. Voy a entrar, aquí estoy en el curso de razonamiento cuantitativo prueba saber pro, ficha 267 66 52. Recuerden que este curso inició, de acuerdo a los anuncios, inició el 3 de noviembre. Y la presentación el plazo para presentar todas las evidencias vence el 1 de diciembre y el 2 de diciembre ya se está publicando los resultados de las personas que aprobaron el curso y cierre definitivo del curso. Es importante que participen en los foros porque los foros son calificables. Está este foro que es sobre aplicación de los fundamentos matemáticos para la solución, interpretación de la información y solución de problemas, y deben anexar su respuesta aquí. Y lo mismo que el foro 2, que es este sobre aplicación de fundamentos matemáticos. Estos foros son calificables y es importante que lo desarrollen las respuestas y los publiquen. También recuerden que deben presentar a través de contenidos del curso, carpeta proyectos, las evidencias de la actividad 1, que es hacer esta prueba en línea y presentar la respuesta a este estudio de caso. En la actividad 2, segunda prueba en línea, y la realización del foro de aplicación de fundamentos matemáticos. En la actividad 3, eh, evaluación número 3 o cuestionario número 3 y segundo foro temático que les acabé de hablar. Y en la actividad 4, la cuarta evaluación y el informe final de trabajo. Entonces, les recuerdo que es importante que ingresen y presenten sus evidencias. Ahora sí vamos a continuar con el tema de hoy. Bueno, entonces hoy nos vamos a centrar
en el tema de interpretación y análisis de la información para solución de problemas. Eh, y es que aquí es importante primero ponerlos en contexto. En un diseño operativo del proceso metodológico de investigación, eh, y en este proceso de investigativo de recolección y análisis de datos, primero hay que definir y diseñar un plan que sirva como guía para el desarrollo de estudio y dar solución a un problema. Eh, ¿Qué es un problema? Un problema es una situación que se presenta donde hay una incógnita, hay una situación que requiere una respuesta, pero no se encuentra esa respuesta oportunamente, sino que hay que analizar unas variables en el contexto para identificar cuáles son las causas del problema, cuáles son los actores o los involucrados en el problema y dar una respuesta, una solución. Y estos problemas pueden ser de diferente índole. Pueden ser problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales, problemas ambientales, problemas de una especie animal, problemas familiares, problemas laborales, profesionales en cualquier ámbito. Entonces hay que dar una solución. Y aquí, pues, desde el punto de partida de la investigación social, es desde luego la existencia de un problema que requiere alguna forma de respuesta, de explicación o de solución. Entonces, el propósito final de este proceso investigativo es justamente lograr una respuesta lógica, tanto desde el punto de vista de la formalidad teórica como metodológica, eh, y con esto el hecho problemático es incorporado, puesto en relación de implicación con la teoría pertinente. Para esto, pues la aplicación de métodos y técnicas específicas en la investigación social no se hace de manera rígida o mecánica, de tal modo que la creación de conocimientos resulte de la sumisión estricta a un conjunto de reglas de procesamiento preestablecidas o inmodificables. El término método científico es entendido aquí como un concepto general que comprende muchas y distintas maneras de abordar un problema, de conocer, de acercarse a la realidad y de forma guiada por unos principios o modelos teóricos metodológicos que permiten de alguna forma considerar los resultados logrados como conocimiento científico. Entonces, desde este punto de vista, pues las estrategias investigativas del diseño cuantitativo resalta como idea que la investigación social es un proceso donde la creatividad, el compromiso del analista, la imaginación, las ideas, la argumentación, la perspicacia y la sagacidad son instrumentos válidos y confiables de tal forma que la formalización metodológica tiene un solo carácter instrumental, indicativo, protocolario, provisional que facilite el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, aquí en este sentido, pues el investigador debe estar atento de manera continua a los posibles errores y desviaciones a los cuales puede conducirlo el uso indiscriminado de algunas técnicas de investigación y en este caso una sólida formación metodológica le permitirá una selección adecuada de algunos de estos procedimientos o la limitación de aplicación de ciertos temas y aspectos de la realidad social. Entonces, eh,
Ese diseño operativo de la investigación, pues como les decía, es un proceso que requiere de un plan operativo de la investigación y este comprende un conjunto de actividades que parten de identificación, análisis y formulación de un problema que se va a investigar. Y ese análisis requiere pues de un análisis de información a partir de unos datos que se recolectan. Camilo, porfa, las preguntas al final del desarrollo del tema. Profe, qué pena, es que la verdad nosotros tenemos hoy, digamos, los días que tú no nos dijiste para presentarnos, estamos en estos momentos en clase, entonces no sé cómo sería. Las clases quedan grabadas, entonces usted la puede ver después, no hay problema. Las clases se publican en el aula. Ah, listo, ¿Oyó? profe, discúlpame. Muchas Bueno, gracias. de nada. Entonces, esa interpretación de la información eh, es una de las familias que integra el razonamiento cuantitativo. Es ese análisis de datos que se presentan en diferentes formatos y mediante esos formatos se estudia el conocimiento matemático para valorar lo aleatorio, variacional, lo geométrico, lo métrico y lo numérico con la intención de entender y resolver esas problemáticas que se presentan en todos los campos. Eh, entonces, desde ese tratamiento de información, según George Polya, eh, los dos primeros pasos que se deben dar para tratar una situación problema presente en matemáticas son entender el problema y configurar un plan para recolectar, analizar e interpretar la información. Eh, para eso, pues es necesario apropiarse de esa información del problema y luego expresarlo con las propias palabras del investigador para que pueda tener presente eh, o identificar cuáles son los datos o variables que se van a exponer, cuál es la condición, con la condición dada se puede definir la variable, identificar si hace falta información o si hay información redundante o contradictoria. Y una vez realizado el primer paso, pues se configura el plan de trabajo. Para esto, pues se hace un resumen escrito donde se apunten los datos que dan y los que piden eh, para en un cuadro o en una tabla, en Excel o un gráfico, poder como recolectar esos datos. Entonces, ese análisis de información es uno de los procesos que se realiza una vez se ha hecho la organización e interpretación de los datos. Y este proceso se caracteriza por ser teórico y es el resultado de la aplicación de algún instrumento que facilita obtener un conjunto de datos de índole numérico o cuantitativo. El objetivo al realizar el análisis es indagar en los datos conseguidos como parte del problema o situación con la intención de derivar conclusiones que sirvan para consolidar los resultados o soluciones. Otro proceso que se realiza después de hecha la interpretación de la información mediante el tratamiento de datos y su análisis es plantear el esquema o modelo o plan a seguir para determinar una respuesta. Entonces, el estudio de esa información eh, se hace en dos pasos, ¿no? El primero es comprender la información dada y el segundo es la interpretación de los resultados desde lo aleatorio.
Y una vez realizado el tratamiento de los datos y su análisis, es el momento de comprender la información de la situación problema para confeccionar el esquema o el plan o el modelo y posteriormente ponerlo en marcha. Entonces allí se debe hacer un boceto de la resolución donde se exponga en el análisis de la información, el cual debe ser utilizado para plantear las operaciones, los procedimientos, los cálculos matemáticos y el orden a seguir con el fin de llegar a una solución objetiva. Mm, entonces, en ese plan donde se está realizando ese boceto de esos pasos a seguir y qué herramientas, instrumentos matemáticos vamos a utilizar para poder interpretar esa información, debe, por ejemplo, poner en marcha la estrategia que se determina para llegar a la respuesta, darse un tiempo para que sea prudente para solucionar el problema, solicitar ayuda y compartir esa información con personas pues, que sepan del tema. Ahora, después de organizar esa información, de estructurar esos pasos, ese plan, se inicia la interpretación de los resultados. Una vez se hayan aplicado los cálculos, las herramientas y operaciones matemáticas para eh, interpretar esos datos, para organizar los datos, se viene la interpretación de esos datos o los resultados de esos de esas operaciones matemáticas. Entonces, la interpretación de los resultados desde lo aleatorio tiene pues la intención de encontrar un sentido lógico y objetivo a las respuestas halladas por medio de esos datos y el conocimiento pues del alcance de ese problema y y como una respuesta a esas hipótesis que se plantean desde la formulación del problema, para confrontar que ese realmente se ajuste a las teorías planteadas en el problema o en la formulación del problema. Desde el proceso del uso de la instrumentación eh, y, y la realización de las operaciones matemáticas requeridas para la concreción de resultados al problema o a la pregunta problema, esto se hace en dos fases. En la primera se expone la indicación que le lleva a lograr una respuesta precisa con las herramientas y procedimientos usados, y en la segunda se explican las herramientas para recopilar y organizar la información. Y por último, pues se concreta el resultado, y en esta fase pues se organizan los datos por medio de dibujos, tablas o gráficos, o la herramienta que se haya utilizado, y se deben tener en cuenta las relaciones establecidas entre las variables, eh, y que a la vez nos están permitiendo lograr, presentar o concretar unos resultados. Mm. Entonces aquí pues se debe definir la respuesta de forma completa y correcta, y una vez se logra ese momento de comprobar el hallazgo correspondiente con los datos y los solicitados, para esto pues se aplican todas las procedimientos de operaciones matemáticas, teniendo en cuenta el sentido y significado que tiene cada una de ellas para encontrar una respuesta que puede tener una aplicación amplia o general, y la organización de la información para su análisis e interpretación. eh, eh, Se le aplican también unas derivaciones que le permiten hacer algunas predicciones para elaborar esas conclusiones finales. Mm, Bueno, más o menos. Ahora, los, mm, los datos, eh, cuando tenemos una situación problema,
y se deben utilizar esas herramientas matemáticas o esos procedimientos matemáticos para eh, dar una respuesta a esa situación. Se utiliza desde la matemática las herramientas estadísticas. ¿Y qué es la estadística? Es una ciencia, una técnica o un arte de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos con el fin de obtener determinados resultados que den pautas, ciertas conclusiones para posteriormente determinar, tomar decisiones y solucionar problemas. Y para esto, pues se utiliza eh, o se identifica cuál es la población objetivo. Em, ¿Cuál es esa población que está siendo afectada de acuerdo a esa situación de incertidumbre y que requiere una respuesta para solucionar sus problemas a partir de de la responsabilidad de tomar decisiones que permitan dar una solución a esa situación? Entonces, para tomar esas decisiones se requiere una información disponible, esperanzadamente confiable y útil. Y generalmente, pues se necesita una porción de la base de datos o muestra para relevar un patrón lógico a realizar un análisis estadístico. Entonces, la población es el conjunto o el total de sujetos, animales, objetos, plantas, eh, con características similares para su estudio. Y por lo general se representa con la letra N mayúscula. Mientras que la muestra es el subconjunto de la población que se selecciona y aleatoriamente para su respectivo análisis, a partir de unos parámetros o unas variables que nos dan esa unidad de medida desconocida de la población, que es lo que vamos a identificar, cuáles son esas variables de estudio, y a partir de unas herramientas estadísticas eh, que se le va a realizar a esa unidad de medida de la muestra y se utiliza para realizar inferencias acerca de la población. Entonces, el objetivo de la estadística, si es descriptiva, es conocer la información que se tiene para poder identificar e interpretar aspectos relevantes de una muestra, utilizar esta información para obtener resultados, planear o hacer inferencias acerca de la población bajo estudio, mm, a partir de unos datos a partir de unos datos. ¿Y qué son los datos? Son la materia prima del, es- del estudio estadístico, donde se utilizan unos números para interpretar la realidad de todos los problemas estadísticos involucrando o recolectando esos datos a los cuales se le va a realizar el proceso de descripción y análisis de datos o pensar cómo recolectar, cómo describir y hacer el análisis de los datos. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Mañana vamos a continuar con ya los procesos estadísticos para ejecutar ese plan de operativo de investigación. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Ninguna Profe, yo tengo Cuénteme, Paula. Pasito que tiene el micrófono muy alto, no sé el volumen. profe, es que yo revisando territorio, tengo la pregunta sobre las evaluaciones que aparece ahí.
¿Es las respondemos todas de una vez? No. ¿O las vamos respondiendo una por una? Depende de la capacidad de apropiación de la información que tenga cada aprendiz. Si usted leyó la información y se siente con la competencia para responder a cada una de las evaluaciones, las puede hacer el mismo día. No hay problema, las evaluaciones están abiertas desde el 3 de noviembre hasta el 1 de diciembre para que ustedes las respondan cualquiera de esos días porque están habilitadas las 24 horas del día. Lo mismo que las Ok, evidencias y lo mismo que los foros. Hay 2 foros que les decía al inicio de la clase que son de calificables y deben reenviar las respuestas. sí. Ok, profe, Sí, gracias. de nada. Entonces los espero en la clase de mañana. Que tengan una feliz tarde. Gracias igualmente.